Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y la coyuntura, que desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo para mostrarnos nuestra condición, nuestra realidad delante de Dios, para que el hombre pueda volver a Dios, pueda conocer a Dios. Hay personas que huyen de la palabra, hay personas que leen la palabra, no entienden la palabra, porque no conocen, por supuesto, al autor de la palabra, que es el Espíritu Santo. Por eso es importante nacer de nuevo, nacer del Espíritu, para que podamos entender la verdad de Dios, la palabra de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, el velo se abre y podemos entender la palabra de Dios, la revelación de Dios. Porque no es con la razón o con nuestra mente natural que podemos entender, sino por el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos cada vez acercarnos más a Dios. Y en este tiempo profético estamos hablando de la palabra de Dios. Que no hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro nombre que Jesucristo. Se hizo hombre, ocupó el lugar del hombre, para que el hombre pueda ser salvo, por la pura gracia de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Dios ha dado a su propio Hijo. Es un don, es un regalo que nadie merece. Pero es el amor de Dios que hace posible que nosotros podamos recibir por pura gracia y ser parte del reino eterno de Dios. Y poder decir a Dios, Padre, Padre nuestro. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Como dice 1 Juan, capítulo 3, verso 1. Es por el amor de Dios. Por eso seguimos compartiendo acerca de la palabra de Dios. El propósito que Dios tiene para su iglesia, para cada hijo de Dios. Fuimos llamados con un propósito. No para estar solamente, ir, sentarnos y recibir la palabra, escuchar la palabra y volvemos. Hacemos como una rutina, una costumbre, un hábito, que vamos y venimos, vamos a las reuniones como que ya cumplimos, que estamos satisfechos, nos creemos que está bien, pero no hay una relación, no hay una renovación constante en nuestra vida. A veces son hábitos, son costumbres que de tantos años de ir y venir, que pareciera que el hecho de ir y ya cumplimos, ya estamos satisfechos. Pero vemos que en la palabra de Dios, todo lo que Él tiene para nosotros, todos los recursos que Dios tiene, todas las promesas, cuánta riqueza hay, que ya Él ha determinado para nosotros, que ya son nuestras por la fe en Jesucristo. Tenemos que vivir conforme a ello, recibirlo. Y estamos compartiendo en Efesios capítulo 3, estamos compartiendo acerca del propósito de Dios específico que tiene para su iglesia, la oración del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Del capítulo 3, pues el capítulo 3 del verso 16, por ejemplo, en adelante, que dice, el apóstol Pablo ora por los hermanos. Dice que por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en que toma nombre a toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a sus riquezas de gloria, ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense cuánta riqueza hay en la palabra. Los propósitos que Dios tiene para
los cristianos específicamente. El apóstol Pablo, ya hemos compartido, ora para que, de acuerdo a la riqueza de gloria, sea fortalecido en el hombre interior con poder por su espíritu. Esto habla que los cristianos que hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está en nosotros, pero necesitamos la fortaleza de Dios para vivir la vida cristiana. Dios nos da la fortaleza en esta relación y en esta intimidad con Él. Este es el propósito de Dios que ya hemos compartido para cada cristiano. Que seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Porque necesitamos el poder de Dios nosotros para vivir la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana a partir de mi carnalidad, de mi conocimiento, de mis recursos, sino con los recursos inagotables y poderosos de Dios que actúa en cada cristiano. Y el propósito segundo es para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¡Qué maravilla! No solamente, ya hemos hablado, están los creyentes, están los cristianos, pero están los discípulos, que eso marca la diferencia. Cristianos son muchos, son cristianos. Todo el mundo, muchos son creyentes, todos son creyentes. Aún el diablo cree y tiembla, pero no está condenado. Hay cristianos nominales. Los discípulos son los que habitan, los que perseveran, los que están. Por eso el propósito es que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Hemos sido salvos por fe y tenemos que perseverar por la fe. De la manera que habéis creído en Cristo, vivid, andad en Él. Hemos creído por fe, tenemos que vivir por fe. Creciendo por eso en la vida cristiana. Arraigado por profundizar las raíces. Hemos utilizado la ilustración del árbol, que la raíz, a medida que va creciendo el árbol, también las raíces van profundizando para que tenga estabilidad y seguridad y no se venga abajo. Así también la vida cristiana, cuando creemos y vivimos por fe en Cristo Jesús. Dice que con todos los santos seamos capaces de comprender, con todos los santos, con todos los cristianos, con todos aquellos que han recibido a Cristo, que pertenecen al pueblo de Dios, de comprender. Está hablando de la grandeza del amor de Dios, de lo alto, de lo profundo. Habla del amor de Dios, capaz de cumplir con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice, de comprender el amor de Dios, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Nuestros conocimientos no pueden nunca poder expresar, imaginar el amor maravilloso de Dios. El propósito es para que seamos llenos de toda plenitud de Dios, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Fíjense, cuando somos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, y Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Sucesivamente es un proceso en la vida cristiana que nuestra fe va teniendo raíces profundas por nuestra experiencia continua con nuestro Dios. En estos cambios de carácter, Dios va transformando nuestra vida. Y vamos comprendiendo el amor de Dios, para que sea lleno, dice, de toda plenitud de Dios. ¡Qué maravilla! Dios quiere que lleguemos a este nivel. El apóstol Pablo, fíjense la oración del apóstol Pablo, que cada cristiano, que la iglesia pueda llegar a esta madurez, a este conocimiento, de tal manera que la plenitud, que sea lleno de toda plenitud de Dios. Y ser lleno de toda plenitud de Dios significa que justamente Dios es el Señor, es el Rey soberano de tu vida. Dios es el dueño. En todo tu ser Él gobierna. Podemos decir, como dice, vénganos tu reino. El reino de Dios está en tu hogar, tu vida, tu familia, porque está lleno de toda plenitud de Dios.
Qué maravilla si estamos llenos de toda plenitud. Significa que estoy lleno del Espíritu Santo, que puedo vivir una vida llena del poder de Dios, del fruto del Espíritu. Eso tiene que ver también con nuestra relación con Dios continuamente. Por eso, ¿cuánto estás con el Señor? ¿Cuánto tiempo estás con el Señor? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y realmente está viviendo la plenitud de Dios, está en esa dimensión espiritual, en la plenitud de Dios, por tu carácter, por tu vida, que está viviendo conforme al carácter de Cristo, a los propósitos de Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios, la verdad de Dios. Esto tiene que ver porque está tan unido a Dios, tan que Él gobierna tu vida. Por eso, de la abundancia del corazón habla la boca, como dice Lucas capítulo 6, 45. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estamos llenos de toda plenitud, significa que estamos llenos del conocimiento de Dios, llenos de la palabra de Dios. Y cuando hablamos justamente la palabra de Dios, la palabra que edifica, la palabra que consuela, que restaura, la palabra de Dios. Si estamos llenos de Dios, la presencia de Dios fluye a través de tu vida y la palabra de Dios fluye también a través de tu vida. Y sos una bendición donde vas. Lleva la presencia de Dios, lleva la bendición de Dios. Porque estamos llenos de Dios, en toda plenitud de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en cada cristiano que está viviendo en esta dimensión espiritual, en esta intimidad con Dios. Y significa el gobierno de Dios sobre tu vida. Esto está hablando de la plenitud de Dios. No es que hago lo que a mí me parece, lo que yo quiero, mi plan y mi propósito, sino todo lo contrario. Estoy hablando del carácter de Cristo, los planes de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, la revelación de Dios. Ajustarnos a los planes de Dios. Decir como el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y al Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso es vivir en la plenitud de Dios. No hacer lo que a mí me parece o vivir la vida cristiana a mi manera, sino conforme a la verdad de Dios. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la realidad de un cristiano que está en la plenitud de Dios. En toda plenitud de Dios tiene la vida abundante de Jesús en nuestra vida. Significa el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Cuánto tiempo está con el Señor? Fíjense que las autoridades se daban cuenta de que los discípulos habían estado con Jesús por su palabra, por sus hechos. Hay evidencia. Nadie puede negar una realidad. Es irrefutable. Los hechos de Dios que cambian la vida. La transformación, el poder de Dios. Cuando somos llenos de toda plenitud de Dios, podemos disfrutar la vida cristiana. Porque tenemos todos los recursos de Dios a nuestro alcance. Este es el propósito de Dios, que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Fíjense que no quiere menos. El apóstol Pablo oraba por los cristianos de Éfeso. No, fíjense, no quiere menos, sino que sea lleno de toda plenitud de Dios. Qué bueno, ¿no? Yo quiero también ser lleno de toda plenitud de Dios. Porque si esto es una realidad en tu vida, significa que Dios va contigo donde vas. Dios está contigo donde quieras. Y significa que Él está gobernando, que Él está operando, que se está manifestando. Como Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso significa la plenitud de Dios que está en tu vida. Por eso sigue diciendo el verso 20 de Efesios capítulo 3, verso 20, que dice: y aquel que es poderoso, fíjense, aquel que es poderoso
para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¡Qué maravilla! Si vivimos en esa plenitud de Dios, significa que el poder de Dios, que es todopoderoso, fíjense, todopoderoso, Él es poderoso para hacer. Está hablando la acción de Dios, la operación de Dios, la manifestación de Dios. No mis acciones, sino la operación de Dios en nuestra vida. Para hacerla mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¡Qué maravilla! Y Él me sorprende siempre, porque Él me da siempre mucho más de lo que pedimos. Digo, Señor, por favor, que tú puedas actuar poderosamente de mí, de tal manera que pueda hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pido o que pueda entender, según tu plan y propósito eterno en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué maravilla! Esto que comparto es mi oración a Dios. Señor, yo pido que el poder de Dios, que Él lo pueda operar poderosamente para vivir la gloria de Dios, la victoria de Dios en el poder de Dios. Fíjense, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa la adversidad, las pruebas, las circunstancias de la vida. Si está lleno de toda plenitud de Dios, tiene todos los recursos de Dios a tu alcance. El poder de Dios opera en tu vida. Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él nos asombra cuando vivimos en esa intimidad con Dios, en búsqueda de la presencia de Dios. Cuando digo, Señor, yo quiero guardar tus mandamientos, yo quiero agradarte. Y en esa búsqueda, en esa intimidad con Dios, vas a recibir la bendición de Dios. Por supuesto, vivir la vida abundante, la plenitud de Dios. Fíjense qué maravilla. Y disfrutar la vida cristiana. Él me permite disfrutar este tiempo de su gracia y misericordia. Yo quiero vivir la plenitud de Dios. Digo, Señor, líbrame de mí mismo. Fíjense, yo digo, Señor, líbrame de mí mismo, porque a veces el problema somos nosotros mismos, nuestro ego, nuestra carne. Digo, Señor, líbrame para que tú estés obrando. ¿Ven? Y que pueda ver la gloria de Dios. Y que pueda hacer la voluntad de Dios. Que pueda alegrar el corazón de Dios. Que sea conforme al corazón de Dios. Estando en la plenitud, que sea lleno de toda plenitud de Dios. Por supuesto que estaré alegrando el corazón de Dios. ¡Qué maravilla! Esto es el propósito de Dios. La oración del apóstol Pablo a los Efesios. Primero, que sea fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Este es el pedido. En segundo, que Cristo habite por la fe en nuestro corazón. Y en tercer lugar, que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Porque si esto es una realidad en tu vida, vas a disfrutar la vida cristiana y vas a vivir la vida abundante que Cristo vino a darnos. Así que vamos, gracias a Dios podemos orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que está a nuestro alcance, por Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación, por tu espíritu, por tu poder. Señor, gracias por todo lo que ha puesto a nuestro alcance en este tiempo para conocerte y ser lleno de toda plenitud de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este misterio, por esta bendición de estar contigo como hijos tuyos, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.